Hola, ¿qué tal, amigos de Latinos en Japón? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo de aquí Yamanashi-ken. El día de hoy nos visita un amigo Daniel Kameko, que es director fundador del Instituto de Idioma Japonés. Eh, ¿Qué tal, Daniel Kameko? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Daniel Kameko es profesor del idioma japonés y también director y fundador del instituto que tú mismo lo diriges. Así es, sí. Fue fundado en Perú, en la ciudad de Trujillo, y ya tengo más de 13 años enseñando. Me he venido preparando como profesor durante todo este tiempo, gracias al apoyo y respaldo del peruano japonés de Lima, donde he llevado varias capacitaciones. He tenido oportunidad de compartir mi experiencia en todo lo que es la enseñanza o metodología también online, de forma online. ¿No? Tenemos que tener en cuenta que es muy diferente la enseñanza y cómo aplicar la metodología, ¿no? Una cosa es presencial y otra cosa es online, ¿no? Considero que las clases online hay que ser mucho más minucioso, ¿no? Entonces, ya tengo varios años, muchos años ya enseñando el idioma y pues he ido adquiriendo bastante experiencia en lo que es la metodología online, ¿no? Y actualmente pues estoy enseñando, me encuentro en la ciudad de Chibaquén, en la prefectura de Chibaquén, y la idea es apoyar a la comunidad latina en este caso para que pueda perfeccionar, mejorar el idioma japonés. Daniel, vamos a retroceder un poquito el tiempo y queremos conocer más de ti. Tú naciste en la ciudad de Trujillo, vienes de familia Nikkei. Eh, ¿Cómo fue tu infancia dentro de la familia Nikkei? ¿Cómo es? Ok, bueno, yo nací en Lima, en Jesús María, no En Jesús María, te disculpa. en Jesús María, sí, soy limeño. Estuve hasta los 7 años en Perú. A los 7 años también vine con mi madre a Japón, ¿no? A la ciudad aquí de Shiroi, donde actualmente estoy residiendo. Y aquí comenzó toda mi trayectoria con el mundo y el idioma japonés, ¿no? A los 7 años de edad. Estamos hablando, entré a Shoga Koninense, ¿no? Entonces ahí comencé a Aparte, desarrollar disculpa, para aclarar, Ninense es el segundo año de primaria, segundo año de ¿correcto? primaria, exacto. Ajá. Entonces ahí pues obviamente el primer año era súper difícil porque no es como estos días que uno ya tiene el material para poder estudiar, ¿no? En esos tiempos, estoy hablando del año 93, no había. ¿No? Yo llegué en cero realmente, con el idioma cero, no sabía nada. Entonces, de frente me matricularon a un colegio japonés, ¿no? Y obviamente no sabía nada, ¿no? Entonces, era todo un Y recién reto. estabas, y recién estabas aprendiendo escribir y leer el español, me supongo, ¿no? Claro, o sea, realmente, ¿No? pues, primaria, ¿no? No es suficiente, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Ese desafío que tuve en mi vida, ¿no? Y si apenas estaba comenzando a escribir, imagínate comenzar a escribir un nuevo idioma, con lo difícil y frustrante que fue mi primer año, ¿no? De no poder hablar, no poder comunicarme, no saber cómo decirle a un amiguito, vamos a jugar, ¿no? ¿Cómo comunicarme? Lo único que me hacía es hacer señas. No, realmente fue difícil, ¿no? Me acuerdo bastante que me salía de clase, ¿no? Y me iba a la escalera, me acuerdo, y de la frustración me acuerdo que lloraba, ¿no? Yo creo que muchos niños deben pasar por eso, ¿no? Cuando vienen aquí, ¿no? O sea, no digamos que se ponen a llorar, pero es frustrante realmente y eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Entonces, mi idea, pues, todas esas experiencias se van tomando forma, ¿no? A lo que hoy en día soy, ¿no? Pero más o menos vamos siguiendo por los años. Entonces, estudio hasta segundo de secundaria aquí en Japón. Ya obviamente ya el idioma, ¿no? De conforme al año más o menos, ya comenzaba a hablar, a entablar una conversación, ¿no? Con amistades y poco a poco ya iba perfeccionando, ¿no? Lo cual pues llegó a tener ya el acento nativo.
¿no? Entonces, esa es una gran ventaja que pude obtenerlo, ¿no? De llegar a una temprana edad, ¿no? Entonces, regreso a Perú a terminar segundo a quinto año de secundaria, ¿no? Termino y regreso después de terminar la secundaria a Japón, otra vez unos 5 años más, lo cual estuve trabajando en algunas empresas, pero como dominaba el idioma japonés, en este caso, tenía ciertas facilidades, ¿no? En el trabajo por traducir, por estar haciendo traducciones, interpretación, ¿no? Entonces eso me daba cierta ventaja de poder tener un trabajo, pues, digamos, tranquilo, ¿no? Un trabajo, pues, de lo que me gustaba hacer, ¿no? De traducir, ayudar a las personas, ¿no? Entonces, pero siempre sentía que podía hacer algo más, ¿no? Entonces decido, ¿no? En el año 2010, ¿no? Decido regresar a Perú, ¿no? A terminar mi carrera profesional, ¿no? Lo cual soy administrador en turismo y negocios, y me voy desarrollando, ¿no? Profesionalmente, ¿no? Tenía la oportunidad de no solamente ser profesor de japonés, sino también hacer otros trabajos como administrador en un hotel, ¿no? Trabajar en una entidad bancaria, ¿no? Todas esas experiencias me han ayudado bastante. Y algo muy interesante es que me hice una pregunta, ¿qué puedo hacer con el idioma japonés en el Perú? ¿No? Para no perderlo, porque para mí era mottainai, ¿no? Qué desperdicio, ¿no? Entonces comencé, vamos a enseñar, ¿no? Dije, vamos a enseñar lo que yo sé, en ese momento como empíricamente. Me comencé en ese tiempo, pues no había pandemia ni nada por el estilo, comencé online, ¿no? Comencé online, llegué a un alumno de México, me acuerdo, a un alumno de Lima, de Trujillo y así. Así uno por ahí, uno por allá, ¿no? Pero la idea, mi intención era no olvidarme y seguir practicando, ¿no? Pero ¿cómo es? Mira, empecé a ver que había interés, ¿no? Por parte de otras personas que les interesaba, ¿no? El idioma japonés. Y ahí como que empezó a tomar forma, dije, oh, las personas quieren. Entonces yo también veía mis imperfecciones como que una cosa es saber a dominar el idioma y otra cosa es enseñar un idioma. Enseñar. Son cosas, ¿no? Exacto. Entonces, tengo que mejorar, decía yo, tengo que mejorar, ¿no? Y con los materiales que yo tenía empiezo a estudiar, ¿no? Entonces, tenía amigos como profesores en la universidad Antenor Orrego y me dicen, Daniel, están buscando profesores de japonés y acá en Trujillo, ya estaba viviendo en Trujillo, no hay nadie quien enseñe, ¿no? Mira, ¿qué te parece si te presentas a la universidad para que puedas enseñar? Listo. Me contacté con la directora de la Facultad de Idiomas, ¿no? Y estuve conversando y le dije, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi experiencia? ¿No? Pero en ese tiempo necesitaban estos materiales originales, lo cual no hay, ¿no? En el Perú no hay. ¿No? Entonces, ese era un pequeño detalle que no se pudo conseguir en el momento, ¿no? Entonces me contacté con el peruano japonés de Lima, explicándole lo que se necesitaba, ¿no? Entonces por ahí comenzó también mis capacitaciones como profesor, ¿no? Porque le dije que quiero seguir preparándome, quiero seguir capacitándome, ¿no? Como profesor, y había un curso de metodología de la enseñanza, y lo cual comencé a tomarlo, ¿no? Y ahí pues ya cada año había preparación, una capacitación de docentes por parte del peruano japonés, y ahí comienzo a prepararme, ¿no? Entonces a perfeccionar la enseñanza, ¿no? Entonces, la metodología más mis conocimientos, ¿no? Del idioma japonés, eso han hecho que perfeccione, ¿no? Hoy en día mi metodología, ¿no? Básicamente, es muy diferente que el alumno se acomode o se ajuste a mi forma de enseñanza, ¿no? Lo que yo trato de hacer es ajustarme a la necesidad, al objetivo y crearle los contenidos a los alumnos, ¿no? De acuerdo a sus niveles y capacidades y su objetivo, en este caso. Entonces, cuando tengo una solicitud de un alumno, necesito una preparación para el Nihongo no Ryokushiken, para el JLPT. Muy bien, entonces, ¿qué nivel estás? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Qué se te dificulta? Entonces, en base a eso, yo le voy creando, ¿no? Sus materiales, la forma de estudio, ¿no? En casos de los alumnos. Y, por ejemplo, aquí en Japón también me dicen, quiero partículas, necesito aprender las partículas, ¿no?
que es lo que más me piden, cuáles son las funciones de las partículas, porque muchos tienen las palabras por aquí y por allá, ¿no? Y cómo las conecto todas, ¿no? Entonces hay un curso especial de las partículas también para conocer cuáles son las funciones de cada uno. Y algo muy interesante en japonés es que en una oración pues se pueden entender muchas cosas, ¿no? Porque si no hay un contexto, se entienden muchas cosas y hay que saber interpretar, ¿no? Hay palabras ambiguas también que a veces te dicen que sí, pero a veces un no, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo, no, saber si es un sí o es un no? En realidad, pues, hay cosas que tienes que experimentarlo, tienes que equivocarte, ¿no? Como para poder darte cuenta con el tiempo, ¿no? Entonces, hay cosas que son, tienes que vivirlas como para poder saberlo, ¿no? Entonces, eh, todos estos básicamente 13 años que vengo enseñando, preparándome, ¿no? Y me sigo preparando porque esto de enseñar el idioma, pues nunca termina, siempre estamos aprendiendo algo, ¿no? El idioma japonés creo que está en una constante cambio, va evolucionando, ¿no? Y creo que es algo muy bonito, muy interesante, porque siempre, así sea del básico, voy aprendiendo, se va aprendiendo algo nuevo, ¿no? Van saliendo muchas cosas nuevas y eso es algo muy bonito, ¿no? Y lo cual considero que es mi vocación enseñar, ¿no? A tanto adultos, a jóvenes, a niños también, porque también les enseño lo que es las materias de línea, lo que es Kokugo, Sansu, que es lo más fundamental, ¿no? Les enseño en los dos idiomas, ¿no? Algunos niños que hablan español, pero lo entienden mejor en japonés, ¿no? Entonces les explico en japonés y viceversa, ¿no? Entonces, como que complementamos, ¿no? Ahí la información, ¿no? Lo que el niño en este caso necesita saber. Daniel, tengo una pregunta, y Uh -huh. bueno, también pregunta particular, porque yo tengo dos hijos, uno está en Rokunense, en Chobaco, en sexto de primaria, y Chinense en la Chubaco. Uh -huh. El resolver un planteamiento matemático, un problema matemático, en Perú nos enseñaron de una manera distinta a lo que aquí las escuelas japonesas les enseñan. Entonces, esa barrera que tenemos como padres, que tenemos hijos en las escuelas japonesas, nosotros le queremos ayudar, pero, ok, llegamos al resultado, pero el procedimiento para llegar a ese resultado no es igual que en las escuelas. Es diferente. Entonces, el sensei quiere que haga de acuerdo a lo que el sensei te enseña, no a lo que uno, bueno, de una u otra forma lo hace, ¿no? Intenta resolverlo. No sé si te ha pasado en esos casos cuando eras joven, cuando eras niño y en este caso que eras profesor, ¿cómo lo ves? Claro, como profesor, mira, una buena pregunta. Y sí, me ha pasado justamente a una niña fue el año pasado, que está en quinto de primaria, lo que es la división. Yo, por ejemplo, lo aprendí la división a la forma japonesa, ¿no? Uh -huh. Y en Perú lo hacen al revés, hacia abajo, ¿no? Entonces, Exacto. yo no la aprendí ¿cómo se llama? Por ejemplo, allá en Perú no la aprendí de esa forma, la aprendí más fácil, me parece, en japonés, ¿no? Entonces, algunos es la viceversa, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo puedes dividir así, no? Entonces, es una cuestión de adaptación, en realidad. Pero mira, la matemática es universal, ¿no? El procedimiento es el mismo, o podemos cambiar un poco el procedimiento y llegar al resultado, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede aquí? Es una cuestión de cultura que el profesor quiere tal como él lo ha enseñado, ¿no? Ahí viene una pequeña barrera que considero que ya no deberíamos sujetarnos a esa forma antigua, digamos, pensamiento antiguo que tiene que ser así, ¿no? El profesor, nosotros como profesores, es darle el material, es enseñarle el camino por el que debe de hacer algo, ¿no? Entonces, yo pienso que el alumno debería ser libre de elegir cuál es la mejor forma, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a la niña que le estaba enseñando, mira, tienes esta forma de hacerlo, pero también tienes esta forma. Las dos formas es bueno. Por ejemplo, el Kumon. El Kumon se trata de enseñarle, darle al niño las herramientas para que él elija qué herramienta elegir
y cuál resultado o cuál procedimiento tomar. Esa es la metodología Kumo, por ejemplo, ¿no? Esa es la metodología japonesa, no en la matemática. Entonces, llegamos al colegio y pues obviamente no todos comparten esta metodología. El profesor te dice esto y ¿por qué lo haces de esa manera? Te lo va a decir y me ha tocado, ¿no? ¿Por qué lo haces así? Pero está bien en realidad. Pero a veces vamos a chocar de todos modos en estas cosas, pero lo importante es que considero que el alumno entienda lo que está haciendo. Y lamentablemente si el profesor dice que hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. No queda de otra realmente, ¿no? Pero has entendido el proceso, has entendido cómo has llegado a la respuesta, que es el procedimiento, le pregunto. Sí, si tú entiendes el procedimiento de lo que estás haciendo, no importa cómo lo vayas a desarrollar, ¿no? Entonces, en ese caso yo le dije, le doy, ¿cómo lo hace el profesor? Mira, le digo, mira cómo lo hace el profesor y mira cómo te lo voy a enseñar yo. ¿Cuál te parece más fácil? A veces me decían, el profesor, muy bien, entonces tomemos la forma del profesor y vamos detallando cómo lo ha hecho el profesor, ¿no? Le voy enseñando el camino, ¿no? Lo cual lo entiendo. Y quizás la forma mía sea mucho más fácil o mucho más corta quizás, ¿no? Y también tienes esta forma, ¿no? Pero lo importante es que sepas, ¿no? Las dos formas que puedes llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, es una cuestión cultural que hay que saber respetar, ¿no? Al profesor, en este caso a la cultura japonesa, ¿no? Y nosotros tenemos una idea, pues, también totalmente distinta, creo, que algo más, somos más prácticos en ciertas formas, ¿no? Entonces, es una cuestión de, creo, respeto al profesor también, ¿no? Porque revelarnos tampoco no sería buena idea. Sí. Y, y hay otra cosa que a veces los niños, cuando el profesor plantea un problema, no le, o sea, no le entiende en sí la traducción total de la oración, del problema, ¿no? Y solamente se dedica a resolverlo. Entonces, de tu parte también es una gran ayuda que no solamente el idioma japonés que tú enseñas también lo puedas dar el alcance en su propio idioma nativo, ¿no? Y decirle, eso es lo que trata de decir el problema, ¿no? Exacto. Eso es lo que justamente muchos niños, ¿no? Y estos años que también he enseñado a niños, por ejemplo, me dicen, no entienden el japonés, pero cuando le dan un problema, no lo entienden. Entonces, Exacto. ¿por qué? Porque hay palabras técnicas, obviamente matemática, kokugo, que hay que averiguar. No hay que usar el diccionario en este caso. Nos toca usar el diccionario y empezar como que a armar el rompecabezas. ¿Qué datos me está pidiendo? ¿Cuáles son las preguntas? Entonces, mi trabajo como profesor es enseñarle cuál es la pregunta, si qué te está preguntando, qué entiendes del fondo. Bien, no entiendes el fondo, muy bien. Entonces yo te lo digo, primero se lo digo en japonés y luego le traduzco, ¿no? Pero vamos viendo parte por parte qué palabras no estás entendiendo, ¿no? Entonces es como que desglosar todo y ver qué problemas, primero el problema general y luego desglosando qué datos tengo yo, ¿no? ¿Qué datos tienes tú? Mira, tienes este dato, muy bien, desglosamos todo. Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Entonces, le tengo que explicar palabra por palabra y también decírselo en español, porque de repente en español lo entiende mejor que en japonés, ¿no? Entonces, de esa manera va aumentando su vocabulario. Entonces, el siguiente ejercicio, hace lo mismo, pero léelo. Te das cuenta que estás preguntando lo mismo con diferentes datos, ¿no? Entonces, el alumno se va dando cuenta y es práctica, 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 ¿no? Que estás preguntando lo mismo con diferentes datos. Entonces, a ver, acá me llega una preguntita. ¿Cuál es dice la diferencia entre Kokugo y Nihongo? El Kokugo se refiere al lenguaje. El Nihongo es el idioma en sí. Entonces, el Nihongo es hablar de la gramática, el hablar la estructura gramatical, las funciones, ¿no? Lo que yo enseño. El Kokugo ya viene lo que es literatura, lenguaje. No es una materia ya, ¿no? Totalmente distinta que no te va a venir cómo debes escribir las partículas, cómo debes armar una oración, ¿no? Es diferente, ¿no? El Nihongo es el idioma en sí. El Kokugo es el lenguaje.
¿no? O sea, lo que nosotros lo entendemos como literatura, también literatura, lenguaje, ¿no? En el colegio. Acá tengo una pregunta que ha llegado. ¿Tienes dónde lo que se encuentran en Lima y quieren estudiar, cómo se podría contactar contigo? Tenemos una página de Facebook, Cameco Instituto Cultural de Idioma Japonés, ¿no? Ahí están mis números, hay un chat, me puede contactar directamente conmigo. Tengo un equipo de trabajo también en Perú, que con mucho gusto le podemos atender, ¿no? Nosotros tenemos actualmente alumnos aquí en Japón, en Estados Unidos, Guatemala, México, ¿no? Y a nivel nacional en todo el Perú, ¿no? Entonces tenemos profesores que con mucho gusto podemos ayudarle, ¿no? Clases personalizadas, grupales también tenemos, ¿no? Entonces, aquí en mi número es el 080 90 65 24 95. Sería, ¿no? En mi página de Facebook, ahí están todos mis datos, ahí me pueden encontrar. A ver, dame un minuto, Daniel, para ponerlo tu teléfono. Me olvidó poner el banner, disculpa. Dame un minuto, Daniel, para ponerlo tu teléfono. Me olvidó poner el banner, disculpa. Dame un minuto, Daniel, para ponerlo. ¿Cuánto tiempo demora una persona para poder llegar al nivel 5? Al N5. Al N5, perdón. Al N5, ok. Si comenzamos una persona desde cero, trabajo con el libro Minna no Nihongo. Ese es el Minna no Nihongo que todo el mundo lo conoce y se adapta mucho al tipo de examen del Noryokushiken, ¿no? Viene vocabulario mismo del Noryokushiken, ¿no? Entonces es un libro que se adapta mucho para el examen. Entonces, el libro contiene 25 sesiones, que estamos hablando más o menos de 6 meses, ¿no? 6 meses de estudio, si lo llevamos 2 veces a la semana, ¿no? 1 hora y media, 1 hora de clase, dependiendo del nivel del alumno también. Si es una clase personalizada, podría ser en 5, ¿no? Hasta 4 meses se podría hacer. Hay alumnos que captan muy rápido y hay alumnos, pues, estándar, normal, que vamos paso a paso, ¿no? Más o menos 25 sesiones que equivalen al N5, unos 6 meses, ¿no? Pero considero que ahí deberíamos seguir el básico 2, ¿no? Sería un año para un N4, ¿no? Más o menos, ¿no? 6 meses para un N5 y un año para un N4. Bueno, me dicen, o sea, explícanos más o menos estos N5, N4, N3, en qué tanto es la diferencia de los niveles para el idioma. Por ejemplo, el N5 son vocabularios sencillos del día a día, ¿no? El N5, N4 es muy parecido, es una conversación del día a día, del Nichijou Seikatsu, ¿no? De cómo solicitar cosas, ¿no? Básicamente cómo te puedes defender aquí en el Japón, ¿no? Ir a comprar, señalar las cosas, ¿no? Hacer solicitudes, permisos, prohibiciones, ¿no? El N5 básicamente es lo más básico del idioma japonés. Y ya N4 aumenta obviamente los kanjis, ¿no? Como para poder desarrollarte mejor tu entorno. Si hablamos del N3 ya estamos hablando de un nivel de chugakko, más o menos un nivel de secundaria, ¿no? Donde ya tienes que comenzar a entender tu entorno social, ¿no? Y hasta político ya debes comenzar a entender, ¿no? Y ya el N2, N1, pues ya es un nivel universitario, como en algunos se le dice, ¿no? Entonces ya debes tener mucho más kanjis también, ¿no? Entonces, obviamente el N5 al N1 hay bastante diferencia, ¿no? diferencia, ¿no? Entonces, muchos me dicen, ¿cómo puedo llegar? A veces me dicen chicos que recién que están comenzando, ¿cómo puedo llegar hasta el N1? ¿Cuántos años me va a tomar? Si hablamos de los pasos, ¿no? Del libro, pues estaríamos hablando de 3 años, más o menos, ¿no? Pero realmente en 3 años se puede, ¿no? Depende del alumno también qué tanto tiempo le dediques al estudio también, ¿no? Entonces va a influir bastante eso, ¿no?
No es imposible, pero hay que dedicarle bastante tiempo, considero yo, ¿no? No, y he visto más japoneses que a veces no domina todos los kanjis. Ah, no, claro Inclusive que no. tiene que, sí, ¿no? O sea, inclusive tienen que buscar en el celular la definición de un kanji, Sí, ¿no? Es tan... Sí, exacto. te escucho. Recordemos que los kanjis provienen de China, ¿no? Básicamente fueron como prestaditos, pero el japonés, por no querer crear su propia gramática, o mejor dicho, sus letras, ¿no? Optó por, no, mejor quedemos con los chinos, ¿no? Con las letras chinas, ¿no? Entonces, en Japón existe entre 30.000 a 40.000 kanjis. Existen, pero no lo usamos realmente, ¿no? Entonces el mismo japonés dice, ¿qué hacemos con esos 30.000 y 40.000? Pues no, realmente no se usan. Normalmente entre primaria, todo primaria, de Shoga Koichinense, Kararokunense, estamos hablando de más o menos de 1.000 kanjis. En 6 años, ¿eh? En 6 años aprendemos 1.000 kanjis. De primero de secundaria, Chuga Koichinen, Chuga Kosannen, otros 1.000 kanjis, y Koko Ichinen a Koko Sannen, otros 1.000 kanjis. Sumados serían casi 3.000 kanjis que deberíamos saber. Entonces estamos aptos, ¿no? Entonces un promedio, ¿no? de que un japonés debería saber son 3.000 kanjis. Pero 3.000 kanjis, wow. Pero ¿será que los 3.000 kanjis lo usan el día a día? No lo usamos, no lo usamos tampoco. No, generalmente estamos constantemente usando los kanjis básicos. Muy diferente es tu entorno social, donde tú te desarrollas, tu tipo de trabajo que tienes. Obviamente si estás en el área pues, de medicina, derecho, en Japón, pues vas a necesitar muchos kanjis, ¿no? Y ese va a ser ¿no? un desafío, bueno, para el latino en este caso, para el mismo japonés, ¿no? Porque el mismo japonés no es que domine los 3.000 kanjis, ¿no? Porque no somos máquinas tampoco, ¿no? Entonces, algunos usarán, ¿no? Es el diccionario, ¿no? Algunos el traductor, y es totalmente válido. ¿No? Pero más o menos un promedio que una persona aprende en esos años escolares son 3.000 kanjis, ¿no? Que lo uses todo, pues ya es muy diferente. ¿Y qué pasa con los 23.000 kanjis más, no? Pues simplemente no se usan, no lo usamos ya, ¿no? Ya para cosas muy específicas lo usarás en ciertos casos y en otros casos no también. Daniel, explícanos. Entonces, tú tienes grupo de estudio eh, para las personas que quieren llegar al N5, tienes también grupos de estudio para niños que están en la Chogaco, en la Chugaco, que estás enseñando también la materia de Sansu, Kokugo. Explícanos más o menos cómo se podría contactar contigo para ingresar a esos grupos o ya crear unos nuevos grupos. Sí, justamente, mira, aquí en Japón hay una necesidad inmediata. No, entonces, en ese momento, trabajo de una manera personalizada, ¿no? Pero, como te comenté, quiero abrir unas clases gratuitas, ¿no? Para la Okay. comunidad, en este caso, que hemos conversado también, ¿no? Comenzar con las partículas, ¿no? Que muchas personas tengan una clase, son 10 clases, son 10 sesiones, ¿no? Que quiero compartir con todos ustedes, que eso va a ser totalmente gratuito, ¿no? Son 10 Oh, clases que voy a enseñar. Ahí estamos coordinando internamente desde los días y la horario para poder hacerlo bonito, excelente. ¿no? Para que puedan entender cómo están funcionando las partículas, ¿no? Les voy a enseñar si bien es cierto, los libros nos dan un concepto, ¿no? Pero hay otros conceptos que no nos dice el libro, ¿no? Lo cual ya está, los conceptos de mi experiencia como conceptos de otros autores de japonés, de cómo se debe usar, ¿no? Entonces, vamos a crear un grupo, ¿no? Para latinos aquí en Japón, pero si quieren, hay personas obviamente que quieren algo más personalizado, ¿no? De repente no quiere partículas, quiere conversación, muy bien. Hacemos un trabajo de conversación, ¿no? Lectura, interpretación, ¿no? Quiero mejorar mi pronunciación. Muy bien, para eso está la metodología de lectura, ¿no? Leemos, leemos, leemos y vamos mejorando la pronunciación también, ¿no? Entonces, si quieren algo más personalizado, temas más específicos, también, ¿no? Yo les creo el material para que puedan aprender en este caso, y si quieren, ya sea grupal o sea personalizado, pues mi número de teléfono ahí está, con mucho gusto yo les puedo atender.
Eh, para, a ver, para ingresar a este grupo, sobre las partículas que tú me dices, Ujú. tenemos que ya tener un cierto conocimiento o lectura de la hiragana y katakana. De preferencia sería bueno, yo creo que todo llamaría el hiragana. Por lo menos el hiragana, el katakana no hay problema. El hiragana es lo básico que debemos saber porque palabras, todas las personas que vivimos acá debemos tener palabras, palabras, palabras. Eso no se preocupen, estoy seguro que no vamos a tener problemas. Pero sí, si está recién ha llegado, no hay problema. Ahí la adaptamos, no hay ningún problema. Lo importante es que la explicación va a ser en español. No vas, voy a hacer ejemplos en japonés, voy a crear situaciones, ¿no? Del día a día, ¿no? Que todo el mundo, ¿no? Pasamos, ¿no? Entonces ahí se van a dar cuenta, nada, en esta situación puedo usarlo, mira cómo funciona, ¿no? En una misma oración, una partícula cambia todo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta qué tan complejo o no, qué tan extraño puede suceder, porque en español hay cosas que esas partículas en español pues no existen en realidad, ¿no? Es una cuestión de enfatizar al sujeto o la información, ¿no? Es muy interesante y espero que se puedan, que es una clase totalmente gratuita, entonces va a ser muy bonito realmente y van a aprender muchas cosas, ¿no? Ah, entonces se van a dar cuenta, ah, mira, la otra vez escuché esta forma, me estaba diciendo esto, ¿no? Entonces, como que vamos entendiendo mejor nuestro entorno y eso se van a dar cuenta, ¿no? Entonces es algo muy bueno. ¿Cuál es no, cuál es la forma como leer más rápido a leer? Un consejo para mi persona. Oh, ¿podría repetirme, por favor? Se escuchó entrecortado. ¿Cuál sería el método o el consejo para poder aprender a leer y saber más la lectura del hiragana? O lectura o escritura del hiragana. Para las personas que ponerse una meta siempre es bueno, ¿no? Cuando vamos a comenzar, supongamos que no sabemos nada de hiragana, ¿no? Por ejemplo, en 3 días me aprendo las primeras 5 vocales, el A, I, U, E, por ejemplo. 3 días. Tengo que dominarlo al revés y al derecho, ¿no? Un ejemplo son 3 días, ¿no? Podríamos hacerlo en un día dependiendo la meta de la persona, ¿no? Por ejemplo, con algunos trabajo, esta semana que tenemos clase, aprendamos katakana, ¿no? Vamos a poner una meta esta semana, el IU en katakana lo tenemos que dominar. La segunda semana así seguimos, ¿no? Y les voy haciendo como un reforzamiento, ¿no? A preguntas, ¿no? ¿Cómo se lee este? ¿Cómo se lee el otro? ¿Cómo se lee estos dos? ¿No? Y así poco a poco. Eh, Considero que debe ponerse cada uno una meta, ¿no? Porque si se va a poner la meta, me voy a aprender todo el katakana, como que todos a la vez va a ser un poquito tedioso y hay muchos como que en el camino se desaniman y lo dejan. Entonces, paso a paso, ¿no? Hay que ir sin presionarse, ¿no? Que considero que sería bueno, ¿no? Una semana me aprendo los 10 primeros katakana, los 10 primeros. La siguiente semana los otros 10 más, ¿no? Y así paso a paso, ¿no? Entonces, ponerse una meta, considero yo que sería lo más ideal, ponerse una meta y no irse con todo, ¿no? En un día me voy a aprender todos los katakana, ¿no? No considero eso. Mejor paso a paso. Bueno, vamos a hacer las inscripciones están abiertas para las clases gratuitas de japonés. La clase se va a basar netamente que son partículas, ¿no? Para Así es. conjugar palabras. Bueno, a ver, explícanos un poquito qué son las partículas, ¿no? La agua, la ni, Sí, las partículas vienen en los conectores. ¿Cómo los conecto conectores. mis oraciones? ¿No? Y recordemos que las partículas tienen una función. Muchos me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la partícula ni y la partícula e, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, watashi wa umi ni ikimasu. Watashi wa umi e ikimasu. En una oración, es la misma oración con la diferencia de las partículas que use una, la ni y la e. Entonces, la partícula ni tiene la función de indicar el lugar, ¿no? Y siempre va a ir con verbos como ikimas, kimas, kairimas. Esa es la regla gramatical, que siempre va a ir con ahí pegadito la partícula ni con estos 3 verbos, por ejemplo, ¿no? Y la partícula e tiene la misma función, indica la partícula del lugar, hacia dónde me dirijo. Entonces, la partícula ni y la partícula e siempre van a indicar a dónde me estoy dirigiendo. Eso es lo que nos dice el libro.
pero el japonés lo entiende de otra forma. Por ejemplo, cuando yo uso la partícula ni, obviamente en la traducción no está, pero el japonés lo entiende como que hay un propósito de ir. Si yo digo gakko e ikimasu, voy al colegio, por ejemplo. Gakko e ikimasu es porque literalmente dice voy al colegio. Pero el japonés lo entiende porque hay un propósito de ir. Hay un objetivo de ir. Entregar un trabajo, estudiar, hacer deporte, reunirme con el profesor, reunirme con mis amigos. No dice el objetivo, pero hay un objetivo. El japonés lo entiende que el ni hay un objetivo, ¿no? Ese es algún concepto interno que ya no se traduce, pero es bueno entenderlo. A diferencia que la partícula E no hace mención, simplemente voy al colegio porque voy a pasar, voy a ir, no necesariamente porque tenga que hacer algo. Hay muchas explicaciones, o esa es una explicación. La otra es que la partícula ni enfatiza el lugar en sí, a dónde tú vas. Y la partícula E enfatiza o habla del recorrido que te va a tomar hasta llegar al lugar, ¿no? Son conceptos diferentes, en realidad. Entonces, yo les doy todos esos conceptos, ¿cuál te parece mejor? Porque realmente si nos ponemos a pensar, ¿qué partícula escuchamos más? El ni, el ni, el ni, el ni, y muy pocas veces el e. Entonces, es una cuestión de formalidad que usamos la partícula e, y es un poquito más casual o más comercial, por decirlo así, usar la partícula ni, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente estamos diciendo lo mismo, pero ¿qué quieres enfatizar, no? Más que todo es eso, ¿no? Depende de cada persona qué es lo que quiere enfatizar, pues usará la partícula ni, usará la partícula e, ¿no? Entonces, un poquito más casual, digamos que se escucha la partícula ni, ¿no? Y obviamente la partícula ni también indica el tiempo, para indicar las horas, los tiempos, ¿no? Lo podemos conjugar así, ¿no? Entonces, de eso se trata esta clase, ¿no? De ver todas las funciones que los libros no te enseñan, ¿no? Entonces ahí vamos a aprender, ¿no? Las posiciones del lugar, de lugares, ¿no? En dónde, si es dentro, si es fuera, si es encima, si es abajo, ¿no? Entonces esas partículas no son fundamentales, ¿no? Para poder conectarlo y tenga hilación, ¿no? Hay partículas, por ejemplo, que podemos omitirlos en una conversación y no pasa nada, pero hay partículas que no se pueden omitir porque si no, ya no el sentido de la oración cambia o no tendría sentido simplemente, ¿no? La partícula wo, por ejemplo, no lo usamos por lo general, ¿no? Es una partícula que en una conversación lo omito y no pasa nada, ¿no? Pero gramaticalmente tiene una función, ¿no? Que indica el objeto directo, ¿no? Que lo usamos con verbos transitivos como tabemas, mimas, shimas, kaimas, ¿no? Son verbos que normalmente usamos en todo el día. Entonces, por ejemplo, si uso el verbo kaimas, ¿qué compras? ¿No? Entonces, pan wo kaimas, compro el pan, ¿no? Esa partícula wo estaría funcionando en español como el pan, ¿no? Entonces, vamos a hacer esas recreaciones y funciones, cómo está funcionando en español y cómo está funcionando en japonés, ¿no? De eso se trata las clases de las partículas. Perfecto, Daniel. Entonces, estamos organizando el grupo para las clases gratuitas con nuestro sensei Daniel Cameco. Ahí está su número telefónico, que es el 080, 080 90 65 24 69, ¿correcto? Sí, al WhatsApp. Al WhatsApp, ese es el número telefónico de su WhatsApp. También puede entrar al Facebook. ¿Cuál es el Facebook? Me encuentran como Cameco Instituto Cultural de Idioma Japonés. Correcto. O si no, por este canal también Latinos en Japón, para poder organizar un grupo y poder tomar esta clase que son gratuitas, que también, aparte de conocer y aprender el idioma japonés, conocemos también a Daniel Cameco, su pedagogía, cómo nos enseña, cómo nos guía, cómo nos transmite esa enseñanza del idioma, y que para mí, en verdad, desde el primer momento que vi su video de él, me gustó porque era muy entendible su lenguaje, y explicaba y daba varios ejemplos para poder entender así mejor el idioma japonés. Gracias, Daniel, muchísimas gracias. Espero que no sea la última, espero tenerte de nuevamente por acá, Masillo, para seguir conversando con estos temas del idioma japonés, que más adelante seguramente va a haber más preguntas. Gracias, claro. Daniel, gracias por estar con nosotros. No sé si
querrás decir algunas palabras ya para terminar. Sí, agradezco mucho esta oportunidad que me estás dando de poder presentarme, ¿no? Y la idea es apoyar a toda la comunidad latina, ¿no? Porque sé cómo me gustaría que mejoren, ¿no? No conformarnos con lo que sabemos, porque siempre podemos mejorar, ¿no? Y estoy para apoyarlos totalmente a todos, ¿no? Estoy seguro que en clases también van a surgir preguntas y yo con mucho gusto, pues, estoy para ayudarlos, atenderlos, ¿no? Y resolver todas esas inquietudes que tienen, ¿no? Entonces, quiero aprovechar, ¿no? Esta oportunidad de que tengan la oportunidad y conozcan de mi metodología, ¿no? Para que puedan seguir aprendiendo, mejorar, para que tengan mejores oportunidades aquí, ¿no? No solamente en el idioma, sino que eso se lo van a ver en su mismo trabajo, porque los jefes se dan cuenta cuando su vocabulario cambia y eso les gusta, ¿no? Porque a mí, en lo personal, me funciona muy bien, ¿no? Hablar el idioma, ¿no? Mejores oportunidades, mejor una posición, pues, digamos, en el trabajo mejor, ¿no? Entonces, más tranquilo, digamos así. Entonces, cuánto me gustaría que mis compatriotas tengan lo mismo, ¿no? La comunidad latina tenga esa habilidad, tengan esa misma oportunidad, ¿no? Entonces, considero que todo está en la voluntad de uno de seguir capacitándose, de invertir su tiempo, sobre todo, ¿no? En algo bueno, en este caso, ¿no? Así que, Carlos, muchas gracias por esa oportunidad y estaremos coordinando para poder fijar la fecha, ¿no? Y el link de acceso vamos a trabajarlo por Zoom, ¿no? Me gusta trabajar mucho en Zoom, una pizarra digital, diapositivas elaboradas por mi persona, y así que están todos invitados. Ok, muchísimas gracias, Daniel. Nos vemos, latinos en Japón. No se olviden de comunicarse al WhatsApp de nuestro sensei Daniel Cameco para poder estar en el grupo de las clases gratuitas del idioma japonés. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Nos vemos, Latino Japón. Hasta la próxima. Gracias, Chao. Carlos. Hasta luego.